Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados, comenzando este mes de agosto. Partimos lunes 3 de agosto con todo lo que pasó la última semana, en donde la Fed mantuvo las tasas. Había alguna pequeña probabilidad de que la Fed subiera las tasas, finalmente eso no ocurrió. Y el voto dividido genera cierta incertidumbre respecto al futuro. Se instala este nuevo régimen en donde hay varios ya miembros de la Fed que están por subir las tasas y otros que no. Y yo creo que lo más importante es que el comunicado sigue siendo muy conservador y muy a la espera de lo que sean los datos económicos que se vayan conociendo en los próximos días. Por ahora sigue siendo muy importante lo que está pasando con el precio del petróleo. De hecho, comenzamos la semana con la suspensión del ataque estadounidense a Irán y eso genera nuevamente un desplome del petróleo, pero ha sido un poco la tónica del último tiempo. Días que sube mucho el precio del petróleo, otros días que se contiene y cae de manera relevante. Yo creo que lo más importante va a ser más adelante cuando veamos el gráfico, que ya se empieza a observar una cierta normalización en el precio del petróleo WTI. Ahora, la inflación se modera, pero las tasas largas continúan subiendo. Y todo esto precisamente en relación al precio del petróleo, porque en el último mes, cuando salen estos datos de inflación que vamos a comentar también más adelante, dan cuenta de la gran caída del precio del petróleo. Pero como ha venido subiendo también en el último tiempo, eso finalmente impacta en las tasas largas. Así que todo esto que hemos hablado las últimas semanas, entre lo que ha sido la guerra Estados Unidos-Irán, el precio del petróleo, las presiones inflacionarias y la inteligencia artificial, sigue siendo el principal tema de debate y todas las señales que aparecen en torno a estos temas son lo que está moviendo al mercado hoy en día. Y de hecho, la semana pasada tuvimos grandes entregas de resultados, las cuatro grandes magníficas, cuatro de las siete magníficas, y Amazon y Microsoft mostraron resultados muy positivos y la lectura que se hace respecto a estas empresas es que la inteligencia artificial sí puede generar retornos y eso estaría ocurriendo en estas empresas. Así que mucha noticia, mucha información relevante para la toma de decisiones en el mundo de la inversión y por lo tanto lo que estaremos haciendo como todas las semanas en esta visión semanal es hablar de las implicancias para tus inversiones. Así que comenzamos. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita en el link que está acá abajito en la descripción para que te podamos ayudar en todo lo que tiene que ver con tus finanzas personales, tu relación con el dinero y también con las inversiones. ¿Qué pasó en el mundo esta semana que dejamos atrás? Alzas en el Standard Poor's 500, más allá de la volatilidad y las noticias que van y vienen, y muchas noticias también contradictorias. Tuvimos al S&P 500 subiendo un 1%, el Nasdaq subiendo un 0,4% y el IPSA subiendo un 0,6%. Por el lado de las caídas tenemos al índice de volatilidad VIX que cayó de manera importante, cerca de un 6%, el Bitcoin cayó un 3,2% y noticia importante que ya detallaremos más adelante, el dólar cayó un 1,5%, lo que responde precisamente a algunas cifras económicas y también se desprende de lo que pasó también con la Fed en la última semana. Así que ahí se genera una cierta contradicción entre el dólar que cae y las tasas que suben. Ya lo estaremos comentando. Por la misma razón, con la gran caída del dólar a nivel global, también cae en Chile un 1,9%. Todo esto de la mano con el petróleo que cayó en la semana pasada un 5,2% y en este día lunes ya está cayendo un 7% adicional. Así que fuertes caídas porque se modera esta crisis, este conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán. El oro cae un 0,6% y el cobre se mantiene muy fuerte subiendo un 1,7%. El tablero muy colorido como suele ser en época de entrega de resultados. Algunas empresas entregan buenos resultados, otras no tanto. Y destaca por supuesto lo que pasa con Amazon que sube un 17% y Microsoft que sube un 22%. Y esto tiene mucho que ver con la declaración que hace la empresa en sus resultados, el aumento año contra año en sus ingresos, pero principalmente la guía, lo que viene de cara al futuro que también es favorable en función de todo lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial y las inversiones que se están haciendo al respecto. Acá tenemos cómo estas grandes empresas tecnológicas siguen creciendo a unas tasas que son una locura. Amazon, con la cantidad de ingresos que tiene, que crezca año contra año en sus ingresos un 20% es impresionante. Y esto es lo que desafía a todas las finanzas
corporativas históricas, que son empresas enormes y siguen creciendo a tasas gigantes. Eso lo puede lograr la tecnología, por supuesto. Lo mismo pasa con Microsoft, que sube en sus ingresos un 18%. Así que solamente destaco estas dos empresas que tuvieron muy buen desempeño la semana pasada y que van muy en línea con que las inversiones que están haciendo, al parecer, estarían teniendo buenos retornos. Y todo esto tiene mucho que ver también con el gran debate que se ha generado las últimas semanas respecto a estos grandes capitales que se están destinando a la inteligencia artificial, esta gasolina que aparece ahí en forma de capital. Y todo ese capital no sabemos si va a tener sus rendimientos o no. Y por lo que hemos visto en esta temporada de resultados que ya va bien avanzada y con estas grandes mega caps, las grandes tecnológicas de Estados Unidos, hay situaciones disímiles y hay también, por supuesto, historias favorables y otras no tanto. Así que en ese sentido, yo creo que, como siempre, y más ahora, hay que mirar mucho más en detalle a una empresa en particular con su balance y con su uso de los recursos para ver si va a tener los buenos resultados que se esperan. Y en ese sentido, acá podemos ver cómo son los gastos de capital que se esperan para los próximos trimestres. Y claramente Google ha sido una de las empresas que se ha visto más perjudicada por esta situación, que salió el resultado la semana antes pasada, pero dentro de los que más se están invirtiendo hoy día es Amazon, y Amazon tuvo muy buen resultado. Así que ahí están un poco las grandes capitales que se van a lanzar al mercado con inversión de capital, precisamente, valga la redundancia, y veremos cuáles son los resultados. Hasta ahora, resultados disímiles, como les decía, y al parecer no está todo perdido, y evidentemente esta inversión en inteligencia artificial debería tener resultados favorables en algunos casos, si es que no en todos, pero todo está por verse. Y lo que está siendo relevante en este inicio de semana, en este día lunes, es la gran caída del precio del petróleo, que vuelve a situarse bajo los $80 el barril. Y acá estamos viendo una situación típica de lo que es una estructura gráfica que es favorable para todos, en el sentido de que el petróleo podría volver a caer a niveles de $70 el barril e incluso un poquito más bajo, que fueron los niveles alcanzados después de la tregua entre Estados Unidos e Irán. Esto es bastante típico lo que ha ocurrido, y lo decíamos las semanas anteriores. Fuerte avance del precio del petróleo por todo el conflicto geopolítico. Luego se mantuvo por muchas semanas entre los 90 y los $100 el barril. Ese fue el precio típico de las semanas del conflicto, hasta que se llega a este acuerdo. Cae fuertemente el precio del petróleo a niveles bajos $70 y aparecen nuevamente los temores, el conflicto, la incertidumbre, los misiles, etc. Y eso genera un impulso que, como dijimos en semanas anteriores, si no volvía a situar al precio del petróleo sobre los $90 el barril, estaba todo tranquilo, todo normal, y así ha sido, y vuelve a caer a 79. Estos son los típicos movimientos de impulso y correcciones en análisis técnico que uno observa, y en este caso se está dando de esa forma. Por lo tanto, en la medida que se rompan los mínimos recientes, bajo 78 por ahí, es probable que vaya a buscar nuevamente los $70 el barril, y yo creo que la economía podría convivir perfectamente con un precio del petróleo en $70 el barril, y de esa forma la inflación se modera y de esa forma se calman los temores respecto a la eventual alza de tasas que se espera. Yo creo que todavía no está zanjado ese tema, va a depender mucho del precio del petróleo, pero incluso más sobre el impacto que pueda tener esto en el resto de la economía. Yo creo que por eso en las últimas semanas hemos estado muy pendientes del precio del petróleo, que es importante sin duda, pero va a prevalecer de cara a las próximas semanas con un precio del petróleo en estos niveles o más bajos, va a prevalecer el contagio que pueda darse hacia el resto de la economía. Y hasta ahora, al parecer, eso no ha ocurrido. Y por eso va a ser importante mirar los datos económicos que vienen en los próximos días. Acá, una de las cosas que fue favorable la semana pasada, más allá de la decisión de tasas que se mantuvo, fue el PIB que corrigió del 2,1 esperado al 1,5, así que hay una moderación en el crecimiento de Estados Unidos, y también en el Core PCA, que es la medida que mira la Reserva Federal, que también se modera de un 0,2 esperado a un 0,1. Así que por esos motivos es que la semana pasada el dólar cae con fuerza, pero esa caída del dólar no se condice con un aumento en las tasas. Y las tasas responden más a lo que puede hacer la Fed. Y la Fed responde a los datos, pero también responde a eventualmente errores, equivocaciones en los miembros, en donde se apresuren en tomar una decisión. Por lo tanto, yo creo que hoy día las tasas están mirando más lo que haga la Fed, el dólar está por un camino quizás diferente, que está tomando en cuenta los datos, y eso yo creo que es importante mirar esa disyuntiva que se está dando, esa contradicción que se está dando entre el dólar
y las tasas. Así que seguiremos hablando de eso más adelante. Y acá podemos observar qué es lo que pasó con las tasas, que se mantuvieron en el 3,75, pero los bonos del Tesoro a 2 años han tenido un avance importante en las últimas semanas, meses. ¿Y qué es lo que ha ocurrido siempre con esto en el pasado? Es que los bonos del Tesoro a 2 años son un buen predictor, son un buen anticipo de lo que podrían hacer las tasas. Siempre va un poquito adelantado. Así que veremos qué es lo que pasa y por lo tanto en el corto plazo será importante mirar qué es lo que pasa con esos bonos del Tesoro de 2 años que hoy día están incorporando niveles de tasas un poquito más elevadas. Y en cuanto a la proyección de lo que pueda pasar con las tasas en los próximos meses, en septiembre hay una alta probabilidad de que suban las tasas en septiembre, 73,6%, aunque disminuyó un poquito respecto a la semana pasada. La semana pasada, entre la decisión pasada y la que viene en septiembre, había un 82% de probabilidades de alza de tasa, ahora baja a un 74%. Así que este es el dato importante porque ya queda bastante para el 16 de septiembre. En agosto no tenemos decisión de tasas, pero sí tenemos Jackson Hole. Así que siempre Jackson Hole es un buen anticipo a lo que pueda pasar con las tasas en septiembre, y ahí va a tener que hablar Kevin Warsh, quizás un poquito más extenso, ya que hasta ahora ha sido bastante escueto en sus palabras, para ver qué es lo que termina ocurriendo con la tasa en septiembre. Y teniendo en cuenta la decisión del 28 de octubre, también más o menos lo mismo, 20% de mantención, el 80% es que existe esta alza de tasas entre septiembre y octubre. Así que este es el nuevo panorama a tener en cuenta, y esto es lo que sigue incorporando el mercado, particularmente en los bonos del Tesoro de 10 años y de largo plazo, que están mostrando tasas más altas. Y acá tenemos el bono del Tesoro de 10 años precisamente, que ha mantenido una trayectoria alcista, ya supera el 4,6, que habíamos dicho anteriormente que era un nivel crítico en donde Donald Trump se ponía nervioso, y creo que así ha sido porque se ha aminorado el conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán en los últimos días, probablemente respondiendo a esta presión al alza que está generando los rendimientos, las tasas de los bonos del Tesoro. Así que todavía niveles elevados y niveles que son complejos, que no queremos que ocurra, pero veremos si es que llega hasta ahí y viene un cambio de tendencia, o se mantiene esta presión al alza que ha sido la tónica de las últimas semanas. Tenemos un nuevo webinar, y este webinar va a estar muy interesante porque vamos a hablar de Value Investing. Vamos a hablar de los principios que Tomás Casanegra toma en consideración para invertir en acciones. Así que será una clase bastante educativa, bastante explicativa, que viene a complementar lo que ha sido este curso que hemos tenido a la venta durante mucho tiempo, que es el curso Value Investing. Así que va a ser una clase muy interesante. Yo creo que va a ser incluso un poquito más larga que una hora. Así que inscríbanse, el link está acá abajito en la descripción, y estaremos mañana 4 de agosto hablando de las 6 en adelante sobre el value investing y qué cosas hay que tomar en cuenta para decidir en qué acciones invertir. Obviamente de una forma mucho más enfocada en el mercado local. Pasamos a mirar el comportamiento de las bolsas, y acá tenemos algo que es interesante, los drawdowns. ¿Qué es lo que es un drawdown? Un drawdown es la caída máxima del punto máximo de precio al mínimo dentro de un año. Y este año 2026 la caída llegó a ser de un 9,1% desde máximo. Y de ahí en adelante, hasta ahora, el retorno del S&P 500 ha sido de un 9%. Así que esto suele ocurrir. Si se dan cuenta, todos los años hay drawdown. No veo ningún caso que haya subido y subido nomás la bolsa, sino que siempre hay caídas desde un punto máximo mínimo. Hay años que son caídas muy violentas, como fue el año 2008, caídas del 49% dentro del año, pero el año terminó con una caída del 37%. O sea, siempre hay una recuperación desde mínimo al punto de cierre. Y lo normal, lo que ocurre habitualmente, es que tenemos caídas del 10% o más para una posterior recuperación. Así que eso siempre es un dato interesante tenerlo en cuenta, que básicamente lo que muestra es que no hay que ponerse nervioso con las correcciones, son normales, ocurren todos los años. De hecho, abajito aparece el promedio de drawdown anual, que es de un 13,6% de caída, y con un retorno de un 11,7%, incluso un poquito más alto el retorno a ese histórico 10%, un retorno un poquito superior desde el año 1950 en adelante. Y mirando los gráficos que habitualmente estamos observando, traemos a colación el SOX, que es el ETF de semiconductores, que cayó bastante la semana pasada, pero también se recuperó durante los últimos días por esta entrega de resultados de Microsoft y Amazon principalmente.
principalmente. Así que mantiene una tendencia a la baja, pero ya fue a buscar el 50% Fibonacci de toda la alza anterior. Así que ya estamos de cierta forma en una madurez de la corrección reciente y veremos qué es lo que termina ocurriendo en los próximos días. Pero ya esta corrección ha avanzado bastante, así que veremos si es que se estabiliza y empieza a recuperarse, y que creo es el escenario central. No veo acá un desplome, sino que podría seguir corrigiendo a niveles de 470, 450 y ahí estabilizarse para volver a recuperarse. El Nasdaq cayó con fuerza también la semana pasada, rompió la lateralización que traía, pero también una corrección bastante normal dentro del alza previa, que va muy de la mano con el desempeño que tuvo SOX Semiconductores la semana pasada. Y quien está un poquito mejor aspectado, quien tiene mejor cara, es el S&P 500, que se acerca a máximos históricos. Acá hemos visto una mayor estabilización en donde, por un lado, las tecnológicas han perjudicado al S&P 500, pero tenemos otros sectores que han andado algo mejor y por eso es que estamos más cerca de máximos. También con la apertura de hoy que anticipa un buen escenario. China se sigue recuperando, ya está sobre 55 puntos, así que todo lo que habíamos dicho anteriormente de que esos niveles de 50 puntos iba a ser un piso importante, así fue, y de ahí en adelante ha venido una recuperación importante de China que se debería mantener, está todavía muy castigada respecto a otros mercados a nivel global. Mercado emergente con mucha volatilidad porque hoy día tiene adentro de este ETF mucho semiconductor también, con países como Corea del Sur, Taiwán, así que acá hemos visto harta volatilidad, pero manteniendo una tendencia al alza. Europa con un mejor desempeño en lo más reciente, acercándose a máximos, mucho más estable también en las últimas semanas. Y el ACWI, el All Country World Index, un desempeño muy parecido al S&P 500 que seguramente en el día de hoy va a avanzar y va a ir a buscar poco a poco los máximos anteriores. Así que todavía, a pesar de la corrección del último tiempo, los mercados siguen en buen pie y lo que hemos visto en las últimas semanas y que ya llevamos meses es una lateralización bastante extendida. En el caso del oro está llegando a un nivel crítico, por abajo un piso importante, cerca de los $4.000, por arriba a los 4.100, que pasa una directriz y si la rompe podría comenzar un nuevo recorrido al alza. Lo mismo con la plata, que va un poquito más rezagada, está un poquito más abajo que el oro. Y el Bitcoin no levanta cabeza, sigue con una presión a la baja importante, pero también lo mismo. Acá mantiene una tendencia a la baja que si se llega a romper podría activarse las compras y recuperar terreno. Lo que hemos visto en lo más reciente en el Bitcoin es que se ha desacoplado un poquito del sector de software. Había andado muy parecido al sector de software y software se ha recuperado y el Bitcoin no. Así que ha mostrado una debilidad mayor en el caso del Bitcoin. Y aterrizamos en Chile, que tuvimos hartas novedades también en los últimos días y el día de hoy tuvimos decisión de tasas en Chile, se mantuvieron las tasas. Yo creo que deja abierto el comunicado a lo que pueda pasar con Estados Unidos principalmente. Todavía el riesgo geopolítico y el precio del petróleo sigue siendo una gran incertidumbre, por lo tanto ante eso nadie se puede casar con nada respecto al futuro, así que por ahora el Banco Central de Chile mantiene la tasa y yo creo que mira muy de cerca lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos. Y también en una economía que venía muy débil, que venía mostrando IMACEX negativos de forma consecutiva los primeros 5 meses del año, pero como muchos economistas dijeron, era probable que nos salváramos de la recesión técnica y así fue. Un fuerte IMACEX del 2,4% en junio lleva al trimestre abril, mayo, junio a levemente positivo, 0,3% creo que estaría quedando la suma de los IMACEC, por lo tanto el PIB de ese trimestre, así que de esa forma la recesión técnica queda atrás. Ahora, la verdad que esa recesión técnica da un poco lo mismo, obviamente que un gran titular y muchos lo aprovechan políticamente en estos tiempos, como es la tónica, pero sabíamos que la parte peor del año y más débil económicamente estaba quedando atrás y venía una recuperación de cara al segundo semestre por una base comparativa baja. Así que desde ese punto de vista vamos a observar una mejora que de todas formas nadie tiene que celebrarla, se quedó en un crecimiento bastante mediocre y el cambio de fondo viene con la inversión y con lo que puede hacer esta mega reforma, las implicancias que tenga de cara al mediano o largo plazo. Varios economistas serios coinciden en que es una buena reforma que debería impulsar la inversión y eso se va a ver no de la noche a la mañana, pero debería tener impacto en los próximos meses. Así que importante lo que está pasando con las cifras en Chile, debería empezar a darse una mejora y esa mejora se va a ratificar en la medida que
tenga impacto en la gran minería, que es lo que más aporta al crecimiento de Chile. Y en cuanto a la aprobación presidencial, sigue bajita y acá en una mirada más amplia que nos trae CADEM semana tras semana, acá se puede ver cómo hay un punto de inflexión al inicio del gobierno de Kast con el alza histórica de los combustibles. Ahí viene el punto de inflexión, la gran caída de la aprobación y en el último tiempo, de hecho hoy día estamos en niveles similares de aprobación a cuando fue en la previa al cambio de gabinete. Así que no repunta, sigue muy bajito y esto va muy de la mano, como lo hemos dicho, con la debilidad económica. Alta tasa de desempleo, bajo crecimiento, hay una cierta desesperanza que eso creo que sigue impactando a esta aprobación presidencial. Y pasamos al comportamiento del dólar, en donde vemos un desplome importante del dólar index. Esto yo creo que es muy relevante a tener en cuenta. Hablábamos de que se estaba dando una especie de pullback en el dólar index con piso en los 100 puntos, pero cae bajo ese nivel y sigue manteniéndose una directriz alcista, pero ya bajo los 100 puntos, que es un nivel crítico de los últimos meses. Así que acá hay una reversión importante asociada a las cifras económicas de Estados Unidos, que salieron un poco más débiles y que se interpretan como una menor presión respecto a lo que pueda pasar con las tasas en Estados Unidos. Y la misma trayectoria, la misma evolución se observa en el dólar en Chile, que cae fuerte, había traspasado los 940 pesos el lunes anterior cuando hacíamos la visión semanal, pero rápidamente se sitúa bajo estos niveles y nos mantenemos en niveles que se han repetido en el último tiempo en torno a 920, 930 pesos. Así que nos mantenemos en ese nivel de equilibrio, de lateralización, muy en línea con lo que está pasando con el dólar a nivel global. Y esto a pesar de que siguen los flujos institucionales apostando por el dólar, y esto ha sido la tónica de los últimos meses, así que eso ha generado harta presión al alza en el dólar, pero ahí tenemos que ver que esta corrección eventualmente pueda revertir estos flujos y cambie rápidamente la trayectoria. Vamos a ver qué pasa con esto porque estos flujos se mueven muy rápido y tienen gran impacto generalmente en el corto plazo en el precio del dólar. Y el comportamiento del cobre sigue siendo muy favorable, ya en niveles superiores de este canal lateral, cerca de 6,5, sigue muy firme y varios reportes que nos llegan hablan de esta solidez del cobre que debería mantenerse cara al futuro. De hecho, en el último reporte de commodities de Alpine Macro, que es una entidad de research que miramos mucho nosotros y que cada cierto tiempo le traemos a colación, ahí muestran que esta divergencia que se está dando entre el precio del cobre y el oro es una señal muy positiva para los commodities en general. El cobre siempre manda en cuanto a el impacto que tiene a nivel global en cuanto a demanda y en cuanto a la solidez del mercado de commodities, y eso es un aspecto positivo y que incluso esta compañía habla de que se podría dar una situación similar con el cobre, con lo que pasó con el oro cuando estuvo en $2.000 y que de $2.000 pasó a $4.000. Si el cobre entra en una fase de alzas en donde no hay precios conocidos, puede darse un rally muy importante y todo esto viene asociado a todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con la electrificación y que va a demandarse mucho cobre, se está demandando mucho cobre y se va a seguir demandando mucho cobre en el futuro y también con poca oferta. No hay nuevos yacimientos, no hay nueva inversión y estas inversiones demoran mucho tiempo en concretarse para aumentar esa producción. Así que ahí se puede dar un desbalance que puede ser muy positivo para el precio del cobre. Y eso, por supuesto, sabemos, es muy positivo para Chile también y para los activos chilenos. Pasando al comportamiento de la bolsa chilena, no hay grandes cambios en el IPSA, muy lateral. Lo mismo pasa con el ETF de Chile, que sigue en la parte baja de este triángulo, pero también muy lateral en los últimos días y un poquito más rezagado de lo que está pasando con Brasil, que está repuntando lentamente y que esa es una buena noticia para la bolsa chilena, pero veremos si se termina contagiando y ocurre. Creemos que sí, pero veremos qué es lo que termina ocurriendo en las próximas semanas. Y el comportamiento de los multifondos fue muy negativo en la última semana. Todos los multifondos cayendo bastante en el mes y esto va a ser seguramente en los próximos días. Hubo un gran titular de la prensa que va a decir que los multifondos cayeron de manera agresiva y los peores niveles de los últimos no sé cuántos meses y que es terrible el tema de los multifondos. Bueno, cuando salen resultados negativos así aparece en prensa, cuando salen resultados positivos nadie habla de los multifondos, así que lo estoy preparando para lo que vean en los próximos días los titulares. Pero nada, es normal, este año ha sido un año malo para el multifondo E. La última semana se recupera un poquito, pero de todas formas las tasas le han pegado fuerte y el multifondo C retorno en el año un poquito más de un 2% y el multifondo A retorno un poquito superior al 8%. Estamos pasando por un bache, por una lateralización, una estabilización de los mercados que ha repercutido en los multifondos, pero
por todo lo que miramos y hemos conversado acá, debería ser una pausa dentro de un contexto un poquito más favorable. Y con todo esto, ¿qué podemos esperar? Que vamos a tener que mirar los próximos días. Muy importante los ICM, manufacturero y de servicios que vienen en Estados Unidos. Hoy día lunes, ICM de manufacturas, el día miércoles ICM de servicios y lo más importante de la semana, la creación de empleo no agrícola en Estados Unidos. Es un gran dato siempre y el día viernes a las 8:30 se esperan 88.000 nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos, que es una cifra moderada, no muestra que Estados Unidos esté tan firme. Entiendo que para que mantenga Estados Unidos como su empleo saludable en el tiempo, tiene que crear 150.000 empleos mensuales, así que está muy día por debajo de ese nivel. Entrega resultados en Estados Unidos, muchas empresas de las importantes hoy en día que miramos muy de cerca son las tecnológicas, ahí está Palantir, AMD, otras empresas grandes como Caterpillar, McDonald's, ConocoPhillips, etc. Y en cuanto al mes de agosto, estadísticamente no es muy favorable, es el segundo peor mes del año, agosto, así que no hay que esperar mucho de un mes como este. Va a depender mucho también de lo que pase hacia las últimas semanas con Jackson Hole. Lo hemos dicho en varias ocasiones, yo creo que va a ser la clave de lo que viene en la segunda mitad del año. Y mirando también el comportamiento del SOX, que era lo que hemos traído a colación en el último tiempo, que este indicador de semiconductores también no tiene muy buen desempeño en esta fase del año y como podemos ver ahí el Nasdaq y el S&P 500 entre julio, agosto y octubre prácticamente plano. Así que no se puede esperar mucho en estos meses, en estas semanas, que es un poco lo que ha venido ocurriendo en el último tiempo. Así que, ¿cuáles son las implicancias para tus inversiones? Hay una contradicción hoy día en el mercado, el dólar a la baja, el dólar index y las tasas hacia arriba, en medio de esta volatilidad del precio del petróleo. Creo que esta semana debería ser favorable por esta fuerte caída del precio del petróleo, que está confirmando un patrón técnico que debería llevarlo a estabilizarse en torno a los $70 el barril. Si eso ocurre, los mercados deberían volver a celebrar y recuperar terreno. Las cifras en Estados Unidos vuelven a ser relevantes por el impacto de la decisión de tasas de la Fed. Ahí vamos a mirar, por supuesto, lo que pase ahora con el empleo el viernes y en las próximas semanas con la inflación. Y la pregunta que nos hemos hecho en varias semanas, hace varias semanas, ¿volveremos a ver máximos o seguirá la pausa en los mercados? Lo que ha prevalecido es la pausa en los mercados. Ha habido una reconfiguración, pero estabilidad por sobre todo en las últimas semanas. Eso sería. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está acá abajito en la descripción. Nos vemos en otro video. Que estén muy bien. Buena semana. Buen mes de agosto. Nos vemos. Chao, chao.